Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hacer un programa doble hablando del enigma de los ovnis invisibles. Lo vamos a hacer desde dos variantes, lo que serían los objetos y luego un segundo programa hablando de los tripulantes. Y es que no sé si se acuerdan, pero hubo una noticia que pasó desapercibida para el gran público, de que data del año 2004, que desde luego fue un auténtico boom a nivel de investigación ufológica, pero que han pasado ni más ni menos que 11 años y no ha habido un recorrido periodístico que hoy sí vamos a hacer aquí en este vuestro canal. Y es que la noticia era absolutamente desconcertante. Decía: 9 objetos grabados simultáneamente en movimiento mediante cámara infrarroja e invisibles al ojo humano y con señal en radar abordaron a un avión militar en el estado de Campeche, en México, el 5 de marzo de 2004. Claro, la noticia dio la vuelta al mundo en aquel momento, aunque evidentemente las redes sociales todavía no estaban totalmente desarrolladas, pero lo cierto es que aquello se tapó de manera inmediata por medio de las más eficientes e inteligentes estrategias de desinformación que podamos imaginar. Eso sí, todo lo que ocurrió, todo ese avistamiento completamente espectacular, está lejos de haber sido resuelto, al menos a nivel oficial. Y es que la tecnología que aparece en las imágenes no deja de repetirse en cientos de vídeos grabados por videoaficionados de todo el mundo. Gente normal, como ustedes y como yo, gente honrada y trabajadora que se encuentra con un misterio que va apareciendo día a día y hora tras hora en las ciudades de medio mundo. El tema de los ovnis que aparecen y desaparecen de nuestro estrato de la realidad. Vamos a ver en este videoprograma un vídeo que desde luego merece la pena verlo, porque es la grabación completa de unos militares, como decíamos, ese 5 de marzo del año 2004. A partir del minuto 9:05 pues podemos decir que comienza la acción. Eso sí, hay ya visiones antes de ese minuto, pero desde luego a partir del minuto 13 se observa el espectacular avistamiento, y de hecho en el minuto 16 ocurre algo absolutamente impresionante. Y es que el tema de los ovnis siempre se ha mostrado a la sociedad como un tema complicado de asimilar y de admitir, porque claro, somos nosotros y no otra especie inteligente conocida los que hemos podido dominar la aeronáutica, la física y la ingeniería para poder volar. Hemos cumplido el sueño de alcanzar el cielo con nuestros artilugios y nuestros inventos. Nos sentimos dueños de las alturas, cada vez más seguros de lo que hacemos y de lo que construimos. El ser humano, desde luego, es increíble, pero claro, cuando desde nuestra seguridad nos encontramos algo así, el problema que radica está y se basa básicamente en que este tipo de objetos, en multitud de casos, pues evidentemente nos coloca por su alto nivel tecnológico en un escalón inferior con respecto a ellos. Y es que cuando existe algo que no sabemos lo que es, que no controlamos y que desde luego se muestra superior a nuestras convicciones y a nuestra ciencia, tendemos a negar infantilmente lo que nos ocurre. Yo observo eso en algunos debates televisivos que desde luego pues me sorprenden muchísimo. Se busca un camino fácil, cómodo, que nos permita seguir viviendo tal y como lo hacíamos, sin pensar en que se presentan diariamente estos hechos y, por supuesto, sin razonar nada por nosotros mismos. Cerramos los ojos a la realidad. Quizá ustedes que están viendo este vídeo, no, pero la gente piensa así realmente, ¿no? No quiere saberlo, no quiere enterarse, y si les pones miles de pruebas por delante, pues directamente pues no lo admiten. Su cerebro no está preparado para admitir una realidad como la de los ovnis invisibles. Negativizamos este fenómeno porque la mayoría de las veces es lo más fácil de hacer, y es que la propia sociedad te incita a seguir así sin buscar conclusiones propias. Pero
Queramos o no, en ocasiones esa verdad es tan real que llega a parecer como eco de radar o como una imagen en una cámara infrarroja, como vamos a ver en este caso. Aparecen pruebas físicas comprobables del fenómeno en las que nuestra tecnología capta la existencia empírica de estos objetos. Sus movimientos escapan a nuestra ciencia y lo único que podemos hacer como mucho es detectarlos, ni siquiera podemos perseguirlos. Es una posición de indefensión ante lo desconocido. Para la sociedad, al final de cada posible caso, desde luego, pues todo finalmente pues, se diluye con el transcurso de los años, todo es fake, todo es falso y siempre quedan en el inconsciente colectivo las versiones que niegan el fenómeno. Esa es la verdad de la ufología, y es que desde los años 50 las explicaciones inverosímiles, como vamos a ver en este videoprograma, y sobre todo tranquilizadoras, aparecen en los medios de comunicación cada vez que se produce un caso de ovnis de gran envergadura, ¿no? El proceso es rápido, salta la noticia y desde organismos oficiales o meteorológicos o incluso en sencillas charlas, pues inmediatamente se ofrece una respuesta que dice la ciencia y la ciencia pues expone algo tranquilizador y cierra el caso. Desde el periodismo serio, de hecho, no hay seguimiento ni investigación más allá de la misma semana en la que se produce el incidente, esa gran noticia. Y a la opinión pública no le da tiempo ni siquiera pues llegar a asimilar todo porque vivimos en una vorágine informativa brutal del día a día. Tantísima información y bueno, pues un ovni, pues qué más me da. Pero claro, como la última explicación aparecida siempre desmiente cualquier atisbo de aparición real de los ovnis, se elimina la reflexión inmediata y siempre queda como un pozo de duda. Se recuerda la explicación racional, la que te da alguien que supuestamente pues lo sabe todo sobre ovnis, y yo he estado en ese tipo de debates y esa gente no ha visto ningún tipo de investigación, no ha visto ningún vídeo de ovnis, ni una fotografía, no ha hecho ni un solo análisis y solo habla por hablar, porque ese es su papel que tiene en esa sociedad, y es que el miedo a los ovnis es algo que desde luego pues viene de arriba, porque evidentemente muchas de esas explicaciones racionales pues son pagadas o son dirigidas, ¿no? Yo evidentemente, bueno, pues respeto a todo el mundo, ¿no? Pero yo expongo pues una verdad que está en la ufología y que es muy importante, ¿no? Bueno, una cosa que quería comentaros, y es que en este siglo solamente en contadas ocasiones se ha llegado a producir un verdadero shock emocional en la opinión pública al respecto de los ovnis. No sé si se acuerdan de Orson Welles hablando de la Guerra de los Mundos en aquel programa radiofónico. Aquello, desde luego, pues funcionó muy bien para que los gobiernos del mundo, el alto establishment, pues se diese cuenta de que cualquier cosa que pasara con los ovnis podría crear un pánico general. De hecho, en el año 1979 se produjo el caso Manises en España, algo que hizo que un avistamiento de ovnis, que hizo que un avión hiciese un aterrizaje de emergencia. Si esto pasara a día de hoy, desde luego sería un auténtico boom, pero aquello, claro, pasó en la España posfranquista y bueno, pues no estaban los ánimos para mucha historia, ¿no? Pero claro, tuvieron que pasar 25 años para encontrarnos con un caso con una repercusión y unos acontecimientos de ese orden de magnitud. Y es que aquí, como decíamos, vamos a hablar de ese año 2004, vamos a Campeche, a México, y vamos a un caso que desde luego pues es muy curioso porque apareció en los medios de comunicación gracias a un investigador que se llama Jaime Maussan, que seguramente ustedes ya conozcan, y es que fue el propio Ejército de México el que se lo proporcionó, le dio las imágenes y le dio toda la información en algo único en la historia. Una colaboración entre lo que sería un periodista civil y unos estamentos oficiales que no se ha vuelto a repetir en el caso de México, por lo menos a ese nivel, ¿no? Y es que, bueno, pues resulta que tenemos que irnos con esta máquina del tiempo a ese 5 de marzo del 2004, las 16:42 horas de la tarde, y tenemos a 8 militares del Escuadrón 501 a bordo de un avión tipo Cessna C-26A del Ejército del Aire mexicano. Aquí estaban estos militares
militares que querían interceptar aviones con cargamentos de drogas en lo que sería la zona de la frontera entre México y Estados Unidos. Y resulta que comienzan a extrañarse de un extraño eco en su radar. Había aparecido a una distancia de 4 millas, rumbo 297 y con una velocidad de 75 nudos cuando volaban a una altitud de 3.500 metros. ¿Qué era aquello? Bueno, pues resulta que, claro, podía ser algún tipo de artefacto volador, quizá alguna avioneta con un cargamento de cocaína llevándolo a Estados Unidos. A las 16:44 horas resulta que los militares en el aire, a 3.500 metros, miden un cambio de velocidad impresionante de 113 a 195 nudos en menos de 10 segundos, que era aquello que estaba acelerando tantísimo. Mientras tanto, el militar al mando, el mayor Hasso, logra comunicar con vigilancia aérea para informar de esas lecturas anómalas en el radar y, bueno, pues se dan cuenta de que evidentemente aquello no tiene ningún tipo de permiso de aviación civil y desde la comandancia de tierra les confirman la existencia en radar de un objeto a 30 kilómetros al este de su avión. Bueno, pues nada, evidentemente allí en vigilancia aérea no estaban esperando ningún tipo de aparato ni vuelo y entonces a las 16:52 el avión del ejército mexicano realiza una maniobra para aproximarse al tráfico desconocido que aparecía en el radar. Tenían que haberlo visto pues por las ventanillas y entonces de hecho pues tenían que haber establecido un contacto visual con el objetivo. Se dirigieron a las ventanas del avión para ver de qué se trataba aquello, para verlo con sus propios ojos y de repente en algo que es absolutamente increíble, cuando aquellos militares miraron por la ventana y de hecho comparaban las mediciones de radar que tenía que estar allí pues enfrente de ellos, pues resulta que a la misma altura no observaban absolutamente nada, pero los ecos estaban allí, estaban ante algo que no se mostraba en el espectro visible del ojo humano. El análisis visual era negativo, no veían absolutamente nada por la ventana, no había ni rastro de esa supuesta avioneta con una aceleración supersónica, nada de nada. Lo que sí que se estableció fue un primer contacto visual con dos objetos a través de la cámara FLIR. Los objetos aparecían en la cámara infrarroja, pero eran invisibles al ojo humano. ¿Cómo podía ser eso posible? ¿Es que acaso podían ser centellas? Bueno, pues tras ese primer contacto a las 16:52, resulta que la cámara FLIR comenzó a observar cómo aquello, que por supuesto no podía ser ningún tipo de reflejo porque se estaba moviendo, y claro, evidentemente un reflejo, pues pues imaginémonos que tenemos unas luces abajo en lo que sería la superficie y estarían reflejando la luz bueno, pues en una nube. Evidentemente esa luz se queda ahí, ese reflejo se queda ahí y no se va moviendo delante del avión, evidentemente, ¿no? Bueno, pues resulta que a las 16:53 la cámara FLIR enfoca mejor un solo objeto con movimiento rectilíneo uniforme entre las nubes y entonces tratan de seguirle y mientras tanto pues empiezan a notificar el tema, ¿no? Aquello estaba incrementando su velocidad de 180 km por hora a 540 con aceleraciones que resultaban imposibles y lo siguen hasta que se pierden directamente tanto del radar como de la cámara FLIR. La búsqueda era totalmente surrealista. Aquellos experimentados militares mostraban curiosidad y tranquilidad ante esos primeros hechos y a la vez se podía percibir con el audio de la grabación cierta sensación de tensión ante el vacío que experimentaron al mirar por las ventanas. Pero bueno, aquel comportamiento inteligente y a la vez imposible y artificial de las aceleraciones de esos objetos, claro, evidentemente les estaban empezando a preocupar, pero bueno, pues aquello estaba violando el espacio aéreo de México y tenían que seguir abordándoles y perseguirlo. Entonces, a los pocos minutos se dan cuenta de que comienzan a aparecer más ecos en el radar y a las 5:03 de la tarde comienzan a visualizar dos objetos esféricos junto con un extraño objeto triangular que aparece como de forma imperfecta y al menos otros 4 puntos más pequeños. Y claro, cuando vemos esto en el mundo de la ufología, tenemos que tener en cuenta que todo esto pues, se puede llegar a desmadrar, como ha ocurrido muchas veces, y efectivamente el radar del avión comienza a mostrar ni más ni menos que 9 objetos a una distancia muy cercana a ellos. Un desconcierto absoluto y total, pero el operador de la cámara FLIR, con la fría
fría mirada científica, mirando por su objetivo de alta sensibilidad, comienza a reflejar los objetos en las imágenes y de hecho comienzan a enfocarlos. Y ahí están, empiezan a salir a gran velocidad de uno a uno de la nube, corroborando lo que aparecía en radar. Van apareciendo detrás de las nubes estos objetos ovnis luminosos, invisibles al ojo humano, con velocidad constante y muy superior a la del avión. Van en formación y resulta además increíble analizar en el vídeo la perfección de su escuadra y su simetría. Van saliendo de las nubes, mostrando la luz constante de sus destellos. Ellos están indefensos ante lo desconocido. Aquello era una alerta roja militar en toda regla. Y entonces hay un momento en el que, claro, ellos van contándolo, 1, 2, 3, 4, llegan a contar hasta 11 e incluso 16 objetos en el radar, pero es que incluso hay un momento, que lo vamos a ver a cámara lenta, que el objeto número 4 comienza a dividirse en dos objetos distintos. Se separan en pleno vuelo, algo que por supuesto no puede ocurrir en un reflejo, porque por supuesto los reflejos no van a esa velocidad y desde luego no tienen desplazamiento ni son capaces de mezclarse entre sí. Mucho menos, por supuesto, son capaces de ser invisibles al ojo humano y de aparecer exclusivamente en el radar. Claro, estamos hablando de una tecnología que estaría mostrando un gran dominio de la utilización de las propiedades de la materia y de la energía. Esto ya habló JJ Benítez al respecto con esas investigaciones en los años 70, ovnis de luz sólida, que son los mismos que estuvimos estudiando en el famoso incidente de las luces de Fénix del día 13 de marzo de 1997. Aquello estaba siendo una demostración de poder de una ciencia totalmente desconocida para nosotros, ya que a la invisibilidad había que sumarle las aceleraciones imposibles de los objetos junto con esa posibilidad, como decíamos, de fusionarse o separarse entre sí. Todo estaba ocurriendo en directo, con una exactitud y un nivel de alerta que desde luego superaba cualquier incidente vivido anteriormente por la Fuerza Aérea Mexicana. Esto es absolutamente espectacular, tienen una visión que es asombrosa y mientras que lo están presenciando, desde luego pues los militares comienzan a preocuparse porque hay otros objetos que también parece que están empezando a rodearles. De hecho, el mayor Hasso contacta nuevamente con la base de tierra y desde allí le comunican que por favor que no pierdan el contacto y claro, hay un momento en el que incluso este militar, el de mayor rango en el avión, les dice que se pongan los cinturones porque, claro, están a merced. Estamos en la segunda fase del avistamiento porque resulta que los objetos comienzan a rodear el avión. Ellos saben que están ahí, lo empiezan a ver con la cámara de infrarrojos, están en el radar, pero miran por las ventanas y no están, son invisibles. Aquel C-26 estaba volando por los cielos de México con un grupo de ovnis que estaban rodeándoles y de hecho por todo su perímetro, es decir, a las 3, a las 6, a las 9 y a las 12 estaban pues rodeando el aparato y además, claro, este aparato se va moviendo y ellos iban, esos objetos iban pues siguiéndoles a la misma velocidad. Esto por supuesto es algo completamente intencionado, no es un reflejo, una centella, un espejismo, ¿no? Un espejismo desde luego no rodea a tu avión y no es invisible, ¿no? Bueno, ante aquella inquietud, en esos momentos de incertidumbre en el interior, el mayor Hasso de repente manda callar a toda la tripulación, que apaguen las luces del avión y que, bueno, pues prácticamente casi que les pone a rezar, ¿no? Porque lo que estaban era, en cualquier momento les podían atacar, en cualquier momento les podían disparar y en ese caso, pues no podían hacer absolutamente nada, por mucho que se movieran, ellos se movían también a la par. Claro, imagínense la escena por un minuto, silenciados ante lo desconocido, ante lo invisible y atemorizados porque su silencio estaba fundamentado solo por imágenes en infrarrojo y en radar, una pesadilla en blanco y negro que se acercaba lentamente sin parar y sobre todo sin preguntar. Los militares no sabían a qué se enfrentaban, pero no podían hacer nada más que callarse y esperar, pero aquellos objetos cada vez estaban más cerca y claro, así se mantienen unos minutos hasta que, bueno, pues de hecho esos objetos comienzan a desaparecer
de la escena progresivamente y en pocos segundos. Termina el avistamiento, termina el contacto, el avión regresa a tierra con muy poco combustible para dar parte del incidente. De hecho, pues claro, estamos hablando de que la inteligencia que estaría detrás del fenómeno OVNI podría haber evitado perfectamente ese contacto, pero como que parece que es una interacción casi como dejarse ver, ¿no? Es decir, es una flotilla, podríamos decir, militar, evidentemente una escuadra, que podemos ver pues perfectamente simétrica, perfectamente organizada, podríamos hablar de un comportamiento inteligente y evidentemente estamos hablando de que si esa tecnología está ahí, pues es lógico que pudiese haber evitado ese contacto o no les quedase más remedio que aparecer justo a esa altura o justo a esa velocidad, porque evidentemente si los militares les estaban detectando, esos objetos también les estarían detectando a ellos. Y claro, es muy curioso porque sea como fuere, les consiguen ver o no les quedaba más remedio que hacerlo así y aparecer a esa altura, quizá por diferentes condiciones de temperatura y de presión que necesitasen, o quizá porque querían realmente aparecer, hacer una aparición realmente en las cámaras y que esa noticia diese la vuelta al mundo. Claro, quizá les interesaba que les viesen en infrarrojo por algo, por alguna razón, e hicieran lo que hicieran. Ellos tenían de nuevo el control del aire, como ocurrió con aquel caso Manises en el año 1979 en España. En cambio, claro, los militares nuestros, o sea, los seres humanos que estaban allí, pues dependían del comportamiento de los objetos desconocidos. Es decir, es como si estuvieses ante pues un tiburón en el mar. Es decir, no puedes hacer tampoco mucho. Los militares no estaban al mando de la situación, no era lo que podían llamar ustedes y yo los dueños del aire. Había algo superior y desconocido y por ello la sensación se tornó hacia el miedo y la incredulidad, pero claro, miedo viendo un radar y una cámara FLIR, miedo, podríamos llamarlo miedo en infrarrojo, ¿no? Y luego, pues cuando aterrizaron, ellos dieron parte al ejército, el ejército se puso en contacto con José Jaime Maussan, este conocido investigador de ovnis y de más cosas, un periodista muy conocido en México, y entonces salió aquella noticia y pues hubo personas que evidentemente pues estaban a favor y otras personas que estaban en contra. De hecho, el coronel Vega García, que se encargó de esta desclasificación y que bueno, pues ya era conocedor del tema OVNI porque evidentemente ya habían ocurrido otros eventos como por ejemplo los que se vieron en el eclipse del día 11 de junio del año 1991, pues este coronel dijo que había dos alternativas: archivarlo y no decir nada, como siempre, clasificarlo como secreto, bueno, pues entregarlo a gente que ha estado trabajando toda su vida con esto. Muy loable, desde luego, pero claro, después de aquello, pues evidentemente no hubo más declaraciones a este respecto. Eso sí, el día 13 de mayo del año 2004, porque esto salta a luz 2 meses después de que ocurriesen los hechos, bueno, pues ni más ni menos que las televisiones de México y también en otros países del mundo, en España por ejemplo, pues informó del avistamiento de México. Luego no hubo una continuidad. Las cadenas de televisión pues emitían el mismo reportaje que habían expuesto en México, pero hablaron de las disparatadas teorías de las centellas, de los rayos en bola, como que salió muy rápida la explicación, como si fuese teledirigida, y además fue exitoso porque fue aceptada por el público, porque al menos el público pues evidentemente no llegó a pedir más información. Solamente algunas personas, entre ellas yo, pedimos información a Televisión Española y bueno, pues en su momento pues no se nos dio respuesta, ¿no? Es una cosa bastante lógica, muchos emails o muchas comunicaciones y una más de una persona que quería una ampliación de información que jamás llegó. Claro, había diferentes hipótesis como por ejemplo la de las centellas, ¿no? Una primera y socorrida explicación para el caso Campeche, pero claro, estamos hablando de que las centellas son esferas luminosas tan brillantes como las lámparas fluorescentes cuyo tamaño varía desde algunos centímetros a varios metros de diámetro, pero claro, es que su duración no dura tanto como lo que vemos en este avistamiento. Además, lo más importante es que las condiciones atmosféricas en las que se pueden dar las centellas son de unos 20 grados de temperatura y una humedad relativa de cerca del 100%. Claro, estamos hablando de que la temperatura que había a esa altura, pues por supuesto no serían 20 grados y que
Además, en aquel momento no existían unas precipitaciones del 100%, un entorno de humedad del 100% en ese punto de Campeche. Claro, tenemos que tener en cuenta que también se habló de lo que podrían ser espejismos. Bueno, pues claro, sabemos que la luz atraviesa medios de diferente índice de refracción y claro, pues el rayo experimenta variaciones en su trayectoria, dejando de ser recto y se curva según esos valores del índice de refracción de los medios por los que pasa la energía lumínica. Podemos considerar la atmósfera como una superposición de capas con diferentes índices de refracción y claro, pues este hecho cuando se produce pues puede provocar inversiones térmicas y pueden provocar lo que serían esos famosos espejismos, ¿no? Es decir, unos reflejos de objetos, superficies, apareciendo estructuras o imágenes muy singulares. Pero claro, si lo comparamos con el caso Campeche, ¿cómo podemos explicar lo que serían los cambios de velocidad y posición de esos objetos? No podrían ser espejismos, los espejismos no aceleran y por supuesto son visibles al ojo humano, ¿no? Bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos ante un caso que tuvo algunas consecuencias, sobre todo en México, ¿no? Sobre todo políticas, porque claro, los militares mexicanos, a raíz de la trascendencia de la información, cuando se hizo pública, pues luego mantuvieron una actitud mucho más distante de lo que cabría esperar, una desclasificación sorprendente y luego pues quizá un rapapolvo por parte del gobierno norteamericano que les habría dicho que ustedes qué es lo que están haciendo exponiendo esta información al público. Claro, su apertura informativa desde entonces se mantiene un poquito ya en el limbo, claro, porque estamos hablando de un tema de seguridad nacional y que esto por supuesto depende de los Estados Unidos. Hay temas en donde la soberanía nacional no funciona en ningún país del mundo y este es uno de ellos. Por otra parte, consecuencias periodísticas. Qué extraños resortes funcionan en las agencias de noticias y los informativos de las principales cadenas del mundo, por medio de los cuales se puede fabricar o aceptar una versión de unos hechos sin análisis y sin seguimiento alguno. Es muy evidente que lo que estamos viendo ahí no son centellas, no son reflejos, no son espejismos. ¿Cómo es posible que los meteorólogos se encuentren con unos ovnis que aparecen cambiando de posición, cambiando de velocidad, desplazándose con aceleración e incluso fusionándose y separándose y digan que son centellas? Claro, ¿dónde está el límite entre lo exigible como ciudadanos que somos y lo aceptables como periodistas? Bueno, claro, luego también tenemos unas consecuencias humanas, porque claro, si la negación del fenómeno es automática, entonces tenemos que tener en cuenta que el factor miedo es demasiado importante cuando estamos hablando del fenómeno de los ovnis. Claro, ¿cómo es posible que la ciencia no se haya lanzado en masa a estudiar todos los posibles datos de este evento, de este caso, con la confianza en el sistema por bandera? Claro, ¿es real la vida que vivimos con la información que conocemos o estamos tan desinformados y tan ajenos a lo que en verdad pasa que sería hasta comprensible que se ganase tiempo con falsedades ante el caos que supondría saber toda la verdad? El mundo de los ovnis avanza caso a caso, aquí lo estudiamos desde muchas perspectivas, algunas veces pues son divertidas las historias, otras veces son aterradoras, tenemos diferentes tipos de objetos, vivencias de todo tipo, pasamos miedo, pasamos terror, nos gusta, nos fascina, nos sorprende, pero está ahí y lo cierto es que el miedo a la verdad es más poderoso en la humanidad que la importancia que le damos al propio fenómeno en sí, y hablo de la civilización, no de ustedes. Por supuesto que si está viendo esto es porque le interesa muchísimo el tema, igual que a mí, ¿no? El tema es que el fenómeno parece que viene hacia nosotros, pero nosotros no queremos ni verlo como especie, ¿no? Nuestro mundo se niega a ver lo que ocurre, pero en nuestros cielos siguen ocurriendo este tipo de eventos y de hecho parece que ese tipo de eventos están reaccionando ante nuestra negación. Algunas veces se muestran como objetos físicos y sólidos y otras veces aparecen como ovnis invisibles, en uno de los casos como este de Campeche más increíbles de toda la historia del fenómeno, que para mí es bastante especial porque fue uno de los primeros que estuve investigando y que desde luego le tengo mucho cariño y cuyas imágenes desde luego son eternas porque realmente pertenecen a un evento que nunca más se ha producido con tanta espectacularidad y que lo tiene absolutamente todo, sobre todo alguna de las
visiones más bonitas, desconcertantes e inteligentes en su comportamiento que se han visto en toda la historia. Nada más, os espero en el siguiente videoprograma que va después de este. Si os ha gustado este, pues ahora vamos a hablar de los tripulantes, porque tenemos un segundo programa con ovnis invisibles y en este caso con un caso de tripulantes que me parece absolutamente increíble. Allí os espero. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y allí os espero en la segunda parte de los ovnis invisibles. Muchas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.